buenas tardes. Hoy nos toca la semana número 11 y el tema ecorregiones del Perú. ¿Cuántas son las ecorregiones del Perú? Son 11. ¿Quién hizo esta clasificación? El doctor Antonio Brac. El doctor Antonio Brac hizo esta clasificación de las 11 ecorregiones del Perú, basada en los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Comprende un conjunto de sistemas de vida sobre una determinada área geográfica. El área geográfica de una ecorregión comprende el clima, el suelo, la hidrología, la flora y fauna. Todos estos confluyen en una determinada ecorregión y cada ecorregión tiene diferentes características. En el Perú distinguimos claramente 11 ecorregiones. Vamos a empezar por la primera ecorregión, ecorregión Mar Frío de la corriente peruana. Esta ecorregión está compuesta de una porción del Océano Pacífico, donde ejerce una influencia. Pero en el mar no solo se distingue la ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana, sino también la ecorregión del Mar Tropical. En el mar peruano se distinguen dos ecorregiones, la ecorregión Mar Tropical y la ecorregión Mar Frío de la corriente peruana. Pregunta: ¿cuál es el límite entre estas dos ecorregiones? ¿Cuál es el límite? El límite viene a ser los 5 grados de latitud sur, desde punta a aguja. 5 grados de latitud sur viene a ser el límite entre el mar tropical y la ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana. El mar tropical comprende esta región al norte de los 5 grados de latitud sur, que se extiende hasta México y se caracteriza por aguas cálidas, el mar tropical. Y ahí podemos encontrar los manglares, y que se encuentran en la desembocadura de los ríos Piura, Chira, Tumbes y Zarumilla. Y el mar frío son, como su nombre mismo lo dice, aguas frías, en el cual se desarrolla el plancton, las algas y los peces, entre ellos la anchoveta. La anchoveta es de agua fría, lo encontramos en el mar frío. En cambio, en el mar tropical encontramos el atún, también encontramos la ballena. Claro, ballenas no como las del mar Caribe, pero sí son ballenas en Tumbes, como también encontramos los tiburones. Entonces ahí encontramos el mar frío de la corriente peruana y el mar tropical. En el mar encontramos dos ecorregiones, y en la parte continental, en lo que vendría a ser la costa, encontramos la ecorregión del desierto del Pacífico. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un área geográfica compuesto de tierras áridas, infértil, que no producen. En el desierto hay carencia de agua. Es cierto que llueve, pero en una mínima proporción, conocidas como garúas. Los desiertos hay vida, hay cobertura vegetal, pero escasa, como también la fauna es muy limitada. La cobertura vegetal está conformada por las cactáceas, por los cactus, y la fauna, que son muy pocos,
como el caso de los reptiles, crustáceos, moluscos. Ejemplo de la fauna típica del desierto es la lagartija. Y el clima predominante es semicálido, muy seco, es decir, clima de desiertos, con neblinas invernales. Otra ecorregión también de las ecorregiones que nos dice el doctor Antonio Brac, en el caso del litoral, de la costa, también tenemos la ecorregión bosque seco ecuatorial. Bosque seco ecuatorial. El nombre lo dice, ecuatorial, está cerca hacia el Ecuador. ¿Y qué es un bosque? Es un conjunto de árboles, o arboleda, pero solo que en terreno seco, territorio seco. Este bosque seco ecuatorial comprende una faja costera de 100 a 150 kilómetros y lo podemos encontrar esta ecorregión en Tumbes, Piura y Lambayeque. El relieve es plano y el interior es montañoso. El clima es tropical, cálido y seco. Y las formaciones vegetales, las que más destacan, son los bosques de algarrobo, bosques secos. Y en cuanto podemos ver que la fauna es una fauna de origen amazónico. Pero junto al bosque seco ecuatorial, poco más allá, en Tumbes, podemos encontrar el bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico, la diferencia del bosque seco, es que hay humedad, hay lluvias. Es como si hubiera una porción de la selva en Tumbes. Es como si hubiera una porción de la Amazonía en Tumbes. Es una pequeña extensión, conocida como la zona del Caucho, al interior de Tumbes. El clima característico es tropical húmedo y la formación característica tiene bosques densos, bastantes árboles que superan los 30 metros, como el cedro, el hualtaco, palo de balsa. Y la fauna también es de origen amazónico, como el jaguar, los monos, el chancho sajino, el oso hormiguero, animales propios de la selva. Entonces, este es el bosque tropical del Pacífico. ¿Y qué podemos decir en la sierra, en los Andes? El doctor Antonio Brac nos habla acerca de la serranía esteparia. Serranía esteparia. Esteparia viene de estepa. Como estuvimos la semana pasada, las estepas vienen a ser las praderas, territorios al interior del Perú, y se extiende a lo largo del flanco occidental de los Andes, teniendo una altura entre los 1.000 a 3.800 metros. El clima es templado, subhúmedo. Vemos que la vegetación es variada y también la fauna es propia de las estepas. La fauna representativa es el venado gris, el guanaco, el puma, la vizcacha. Vemos, sin embargo, que más frío que esta ecorregión, podemos encontrar en la ecorregión Puna y los Altos Andes. En la ecorregión Puna, el doctor Antonio Brac coincide con Javier Pulgar Vidal. En que Puna es frío. Puna es frío. Frío. Y la Puna se extiende por encima de los 3.500 metros. Hemos dicho que a mayor altura, menor temperatura, es frialdad, y el clima de tipo frígido. Y claro, producto de la altura, y también de tipo nival. ¿Nival de qué viene nival? Nival es nieve o gélido, hielo. La formación vegetal más importante está dado por los pajonales, pastizales, fríos, con plantas almohadilladas, y la fauna la conforman la taruca, la vizcacha, como también tenemos la llama, la alpaca, el guanaco. Son animales que tienen pelaje propio, apropiado para soportar este frío de altura. Esto es la ecorregión Puna y los Altos Andes. Pero también encontramos
entre Piura y Cajamarca, la ecorregión del Páramo, que comprende las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba, y Chinchipe en Cajamarca. Esta es la ecorregión del Páramo. La ecorregión más desconocida. La ecorregión más desconocida por lo inaccesible a su terreno. Tiene un clima muy húmedo, nublado y con abundantes precipitaciones, y predominan los pajonales, y también la fauna es de tipo amazónico, como el caso del tapir. Al otro lado de los Andes ya nos encontramos en la selva. En la selva, el doctor Antonio Brac identifica selva alta y selva baja, y también sabana y palmeras. La selva alta, que viene a ser la región de los Pongos, selva alta, la región de los Pongos, se extiende en el flanco oriental de los Andes y también llega a la parte alta de la costa, a la vertiente del Pacífico, a través de las cuencas altas de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira y Piura. Aquí vemos que en la selva alta abunda la lluvia, neblina y los bosques enanos, y la flora es variada. Algo notable también de la selva alta es este gallito de las rocas, considerada el ave nacional del Perú, el oso de anteojos, y una variedad de aves propias de la selva alta. Pero más abajo encontramos la selva baja, conocida también como bosque tropical amazónico. Es la región de la llanura amazónica, llano. Y el clima es cálido, tropical y húmedo. Los ríos son numerosos e inundan extensas áreas de bosques durante la época de crecientes. Y la vegetación es variada, distinguiéndose bosques inundables. También encontramos aquí una planta característica de la selva, el aguaje, que el hombre utiliza para hacer bebidas y es característica de estos lugares tropicales. La fauna es variada también porque existe cantidad de animales, insectos, mamíferos, aves, propias de esta ecorregión, bosque tropical, amazónico o selva baja. Pregunta de examen de admisión de la PRE. ¿Dónde se ubica Sabana de Palmeras? Sabana de Palmeras se ubica en Madre de Dios. El doctor Pulgar Vidal no habla de Sabana de Palmeras, pero el doctor Antonio Brac sí recoge. Sí, y la característica visible es que son bosques de llanura, ecorregión Sabana de Palmeras. Esta ecorregión la podemos ubicar exactamente en la frontera con Bolivia y el departamento de Madre de Dios, en la pampa del río Jic, y el clima es cálido, tropical y húmedo, y la vegetación es variada, distinguiéndose bosques inundables, abundante agua, y la fauna es rica y variada, así como también podemos encontrar también diferentes tipos de animales. Podemos observar hacia aquí, hacia la pizarra, aquí en la pizarra están las 11 ecorregiones, un tema muy importante que es para tener en cuenta. El doctor Pulgar Vidal plantea 8 regiones naturales, el doctor Antonio Brac plantea 11 ecorregiones, mientras que el doctor Pulgar Vidal, para hacer su clasificación de las regiones naturales, toma en cuenta el clima y la altura. El doctor Antonio Brac toma en cuenta los ecosistemas. El doctor Antonio Brac toma en cuenta los ecosistemas y él clasifica 11 ecorregiones. El doctor Pulgar Vidal no tuvo en cuenta el mar peruano. El doctor Antonio Brac sí toma en cuenta el mar y encontramos 2 clases de ecorregiones, mar tropical y mar frío. Y la diferencia viene a ser, la diferencia límite viene a ser 5 grados de latitud sur.
El mar tropical, como hemos dicho, son aguas cálidas. Y el mar frío de la corriente peruana, impulsado por las aguas que vienen del sur, aguas frías. Y es cierto, cuando uno va a las playas de Lima, las playas son frías. En cambio, las playas que están frente a Tumbes son de aguas cálidas. Tenemos también el desierto del Pacífico. La mayor parte de la costa peruana es desierto. ¿Dónde queda el desierto de Sechura? Piura. Desierto de Olmos, Lambayeque. Desierto de Conchán, al sur de Lima. Es notorio la parte árida de la costa. En Piura encontramos el bosque seco ecuatorial, terreno propio para el algarrobo. Y en Tumbes encontramos el bosque tropical del Pacífico, en la zona del Caucho. Es una pequeña extensión que luego se expande por el Ecuador. En la zona andina tenemos la serranía esteparia de la estepa, que la estepa viene a ser las praderas, que están al interior de las áreas continentales. Y más arriba encontramos la Puna y los Altos Andes. Puna significa frío. Los encontramos en la altura. Estamos hablando de 3.500 metros de altura, en las partes altas. La ecorregión del páramo lo encontramos entre Piura y Cajamarca. Piura y Cajamarca, en la parte alta de estas cuencas de Piura y Cajamarca. Ahí está el páramo. Y más allá de los Andes, miren aquí por favor, más allá de los Andes, al otro lado, al lado oriental, en el flanco oriental, encontramos las 3 ecorregiones: selva alta, selva baja y sabana de palmeras. Selva alta, que es notoria por las lluvias, y la selva baja, que es la ecorregión más grande del Perú y donde destaca la humedad, y sabana de palmeras, que se encuentra en Madre de Dios, y que también hay abundante variedad de animales y plantas. Entonces, jóvenes alumnos, tenemos 11 ecorregiones. ¿Cuál es la base para clasificar? Los ecosistemas. Ahora pasaremos aquí a la Amazonía. La Amazonía. ¿Por qué es importante la Amazonía peruana? Como parte de la Amazonía de América del Sur. ¿Qué países tienen parte de su territorio en la Amazonía? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa tienen parte en la Amazonía. Nuestro país, todos sabemos que gran porción de nuestro país es parte de la Amazonía. El río Amazonas es el río más extenso del mundo, tiene la cuenca colectora más grande de la Tierra, y por eso es considerado la reserva mundial. Y por lo tanto, todos los Estados miembros tienen que proteger los recursos que se encuentran en la selva para que no se vayan a sobreexplotar. La Amazonía tiene 7 millones de kilómetros cuadrados y se concentra en la tercera parte de las reservas mundiales de los bosques tropicales. Tiene el mayor bosque del mundo. Ahora, ¿qué podemos decir del Perú con respecto a los recursos que se hallan en la Amazonía? Encontramos gas, petróleo, y depende de la explotación racional de estos recursos. Lamentablemente, se está talando miles de hectáreas, se están perdiendo miles de hectáreas, y se está dejando ahí, y lo cual va perdiendo el Perú y otros países enormes extensiones de bosques. Y también la contaminación de los ríos, ¿no? Ríos contaminados con petróleo, gasolina, querosene. La Antártida. Proyectando las costas del Perú, por favor,
proyectando las costas del Perú, van a dar lugar a la Antártida. Una proyección geográfica de las costas del Perú nos van a dar lugar a la Antártida. El Perú tiene mucho que ver con la Antártida. Razones geográficas, razones históricas, razones ecológicas, razones de clima. Todo lo que pasa en la Antártida va a repercutir en el continente de América y en especial en la parte peruana. La misma costa peruana es bañada por aguas frías que proceden del sur. Entonces, la Antártida tiene que ver con el Perú. Por eso es que Perú ha puesto su base científica en la Antártida. ¿Cómo se llama la base peruana en la Antártida? Se llama Machu Picchu. ¿Y dónde se encuentra la base peruana? Esta base peruana llamada Machu Picchu. Se encuentra en la isla Rey Jorge. En la isla Rey Jorge. Entonces ahí tenemos. Por lo tanto, el Perú es firmante del Tratado Antártico. La Antártida no se puede dividir por los países miembros. Solo se han establecido bases científicas, pero no se pueden establecer bases militares. Por lo tanto, la Antártida es un lugar pacífico y que no da lugar a que ni un país pueda reclamar parte de la Antártida, ¿no? Y se están haciendo investigaciones científicas, y entre ellos el Perú destaca, ¿no?, por tener esta base científica conocida como Machu Picchu. Muy bien, jóvenes alumnos, vamos a pasar a los ejercicios. Ejercicios, semana número 11. Primera pregunta. En el Perú, el bosque tropical del Pacífico se ubica en el departamento de Amazonas, Tumbes, Loreto, Ucayali, Piura. ¿Dónde se ubica el bosque tropical del Pacífico? Se ubica en el sector denominado el Caucho, en el departamento de Tumbes. Entonces la 1 será la clave B. 2. Ecorregión terrestre con menor biodiversidad en el territorio peruano, con menor flora y fauna. ¿Cuál es la ecorregión que tiene menos plantas y animales? Tiene que ser el desierto, menos animales y plantas. Entonces viene a ser el desierto del Pacífico. La 2, la clave es la E. Por sus condiciones de aridez y su clima es semicálido, poca lluvia. Entonces la 2, la clave es la E. Pregunta número 3. Número 3. De acuerdo a la clasificación ecológica en 11 ecorregiones propuestas por el doctor Antonio Brac, la Reserva Nacional de Pampa Galeras se localiza en ¿dónde? En la Serranía Esteparia, en la Puna o Sabana de Palmeras. Es en la Puna y los Altos Andes. 3, la clave es la D. Una pregunta adicional. ¿Dónde queda Pampa Galeras? ¿Dónde queda la reserva de Pampa Galeras? Ya vino en un anterior examen. Se ubica en Apurímac, Cusco, Ayacucho, Pasco, Junín. ¿Dónde? Pampa Galeras se localiza en Ayacucho. Y la Reserva Nacional de Pampa Galeras ocupa una meseta altoandina a más de 3.800 metros de altura, y que según la clasificación de las ecorregiones corresponde a la Puna. Cuarta pregunta. Ecorregión donde se ubican las pampas del río Jec. ¿Dónde se ubican esta ecorregión donde se ubican las pampas del río Jec? ¿Dónde se ubican? Está en el oriente peruano, en Sabana de Palmeras. Sabana de Palmeras es la ecorregión donde se ubican las pampas del río Jec, en el departamento de Madre de Dios. 4C. 4C. Quinta pregunta. Identifique los departamentos donde se ubica la ecorregión del Páramo.
Las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba se ubican en los departamentos de Piura y Cajamarca. La ecorregión del Páramo comprende las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba en Piura y Chinchipe en Cajamarca. 5C. 5C. Pregunta número 6. El algarrobo se desarrolla principalmente en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. ¿Cuál es la ecorregión? ¿Cómo se conoce? Bosque seco ecuatorial. La ecorregión del bosque seco ecuatorial se ubica en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Entre sus principales formaciones podemos mencionar bosques secos. Entonces la 6, la clave es la C. 7. Ecorregión con clima cálido, tropical y húmedo, cuya vegetación originaria es el aguaje. ¿Saben qué es el aguaje? El aguaje es una planta que la encontramos en la selva alta, selva baja y sabana de palmeras. La mayor parte del fruto es la pepa. El alimento es poco, es alimento amarillento, del cual el hombre de la selva hace refrescos y hasta gaseosa. Entonces, ¿cuál es la ecorregión con clima cálido, tropical y húmedo, cuya vegetación originaria es el aguaje? En este caso, el aguaje hemos dicho que están en estas tres ecorregiones, pero el clima cálido, tropical y húmedo corresponde a la selva baja, que es notoria por la humedad. 7, la clave es la E. 8. El instrumento jurídico internacional para la Amazonía, para proteger la Amazonía, es el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978, integrado por todos los países que tienen parte de la Amazonía. No todos los países en América del Sur tienen Amazonía. Chile, Uruguay no tienen Amazonía. Pero la mayor parte de los países de Sudamérica que sí tienen, entonces por convenio este tratado sirve para proteger el medio ambiente de la Amazonía. La 8, la clave, letra E. 9. Identifica los países que parcialmente sus territorios forman parte de la Amazonía. Aquí hay varios países que tienen parte de la Amazonía, pero elegir la clave, que todos los países son miembros, son países amazónicos. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál país vendría a ser países amazónicos? En este caso, la clave correcta es la clave E. Venezuela, Bolivia y Guayana Francesa comparten la Amazonía, al igual que otros países, como el caso de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. 9, la letra E. 10. La reserva natural del mundo, consagrada a la paz y a la ciencia, es la Antártida. 10D. El protocolo del Tratado Antártico protege el medio ambiente y designa a la Antártida como la reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, donde los países miembros solo pueden hacer investigaciones científicas, de tal manera que puedan utilizar los recursos naturales que se encuentran ahí. Y en estos el Perú destaca porque tiene una base científica conocida como Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge. Muy bien, jóvenes alumnos, eso es todo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy nos toca la semana número 11 y el tema ecorregiones del Perú. ¿Cuántas son las ecorregiones del Perú? Son 11. ¿Quién hizo esta clasificación? Vamos a empezar por la primera ecorregión. Ecorregión Mar Frío de la corriente peruana.
Esta ecorregión está compuesta de una porción del Océano Pacífico, donde ejerce una influencia. Pero en el mar no solo se distingue la ecorregión del mar frío de la corriente peruana, sino también la ecorregión del mar tropical. En el mar peruano se distinguen dos ecorregiones, la ecorregión mar tropical y la ecorregión mar frío de la corriente peruana. El doctor Antonio Brac. El doctor Antonio Brac hizo esta clasificación de las 11 ecorregiones del Perú, basada en los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Comprende un conjunto de sistemas de vida sobre una determinada área geográfica. El área geográfica de una ecorregión comprende el clima, el suelo, la hidrología, la flora y fauna. Todos estos confluyen en una determinada ecorregión y cada ecorregión tiene diferentes características. En el Perú distinguimos claramente 11 ecorregiones. Pregunta: ¿cuál es el límite entre estas dos ecorregiones? ¿Cuál es el límite? El límite viene a ser los 5 grados de latitud sur, desde punta a aguja. 5 grados de latitud sur viene a ser el límite entre el mar tropical y la ecorregión del mar frío de la corriente peruana. El mar tropical comprende esta región al norte de los 5 grados de latitud sur, que se extiende hasta México y se caracteriza por aguas cálidas, el mar tropical. Y ahí podemos encontrar los manglares y que se encuentran en la desembocadura de los